Good morning, dear students. Welcome to English class. Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a la clase de inglés. Today, we'll review about the present and past tense. Hoy vamos a hacer una revisión acerca del tiempo presente y pasado. Empezamos con el simple tense. En el simple tense estudiamos el simple present y el simple past, ¿verdad? En el simple present, la estructura es subject pronoun, verb in present y complemento. También estudiamos el simple past. En el simple past, su estructura era subject pronoun, verb in past y complemento. ¿Ok? En el simple present, el verbo, ¿ok?, sufría un cambio cuando era tercera persona, cuando era he, she, it, ¿no? Cuando se aumentaba s, is, es, ¿no? Entonces, esto es en la forma afirmativa. En el simple past, el verbo lo hacíamos en pasado, ¿sí? Y se dividía el verbo en regulares e irregulares. ¿Okay? Los regulares se caracterizaban porque tenían ed o ied o d nada más. En cambio, los irregulares, su escritura cambiaba o permanecía igual. Entonces, estos dos tiempos lo estudiamos. Este es en la forma afirmativa. Por ejemplo, dice, I go to school every day. Go, ¿no? Es el verbo en presente. Y la expresión de tiempo es every day. En el pasado, I worked here 5 years ago. ¿Ven? Aquí es un verbo irregular. ¿Sí? Porque termina en ed. Ok. En el otro ejemplo dice, Fanny goes to the school every day. Goes. ¿Ven? Porque Fanny es tercera persona, está añadido es. Ok. Ahora un ejemplo en el simple past. Erika went to university last year. Erika. Erika es tercera persona. En este caso no hay ningún problema, solo que aquí el problema es el verbo. El verbo es un verbo irregular del verbo ir, ¿ve? Porque no está aumentado. No está aumentado ed. ¿Sí? Ok. Ahora nos vamos a la forma negativa. En los dos tiempos, ¿no? En el simple present y en el simple past. ¿Ok? Tienen la misma estructura, solo que cambia el auxiliar. ¿Sí? La estructura es subject pronoun, el auxiliar en negativo y el infinitivo, el verbo debe ser en infinitivo, que quiere decir que nunca cambia. Luego viene el complemento. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los auxiliares en el simple present es el does not, que en contraction es doesn't. ¿Sí? Y el doesn't va con tercera persona, con he, she, it. ¿Ven? Entonces aquí está, ¿ve? La estructura está diferenciada por diferentes colores. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los auxiliares en el simple present. Hay otro auxiliar, que es el do, que en forma negada es do not. Su contraction es don't. Esto utilizo solamente con los que no son tercera persona. ¿Ve? Entonces, en el simple present tenemos dos auxiliares, el does y el do, ¿no? Que negado es doesn't y que negado es don't. ¿Okay? Lo demás es de acuerdo a la estructura. Ahora, en el simple past tenemos solo un auxiliar, que es el did. Ahí no me interesa el sujeto, no me interesa la persona. Siempre va a ser did. ¿Sí? Entonces, en forma negada es did not. Su contraction es didn't. ¿Ok? Ok, entonces aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ve? Aquí no me interesa la persona. ¿Sí? Solamente que es el tiempo pasado didn't.
didn't. El verbo es en infinitivo, o sea, no cambia para nada en ninguno de los dos casos. Ok. Vamos a la forma interrogativa del simple tense. Ok. En presente y en pasado es igual. Ya les indiqué que solamente cambia en el auxiliar. En el negativo y en el interrogativo, el auxiliar. Pero el auxiliar ya no es negativo, sino es su forma normal. ¿Sí? Por ejemplo, does a nurse work in the hospital? ¿Ves? El auxiliar es does. Ese me indica que está en tiempo presente. Igualito, ¿ve? Do you speak Quechua? ¿Ve? El auxiliar es do. Ese do me está indicando que estoy hablando en tiempo presente. ¿Ve? Entonces, eso es el auxiliar para yo hacer la forma interrogativa en el tiempo presente. Ahora, en el tiempo pasado, el auxiliar es did. ¿Ve? Did. No me interesa la persona en este caso. No me interesa si es singular, plural. Todo es did. ¿Ve? De igual manera aquí. Did. ¿Ve? Entonces, esta es la forma interrogativa de simple question en el present y en el past. Solo cambia el auxiliar. Ahora, cuando voy a responder, si me preguntan con das, respondo con das. Y ya saben que siempre el subject pronoun lo voy a reemplazar por un personal pronoun. ¿Sí? Por ejemplo, dice, yes, she does. No, we don't. ¿Eh? Ahora en la siguiente pregunta en tiempo pasado. Si me preguntan con did, tendré que responder con did. ¿Ve? No, they didn't. They está reemplazando a students. Yes, she did. ¿Ve? Entonces, ahí tenemos la forma interrogativa simple. ¿Sí? Cuando respondo con yes o no. Ahora, seguimos con el simple tense. La forma interrogativa, ¿ok? Pero con WH, question. ¿Sí? Entonces aquí, el simple present sigue la misma estructura. Solo que ya les dije, cambia el auxiliar. Solo cambia el auxiliar. Por ejemplo, dice, where do you live? Si yo veo do, está en presente. ¿Ve? I live in Jauja. Es en presente. ¿Sí? Otro. ¿Ya? Otro dice, when does your sister watch TV? My sister watches TV on weekends. ¿Ve? Aquí es watches. ¿Ve? Porque es tercera persona. Esos cambios se hacen en simple present. ¿Sí? Ahora nos vamos al pasado. Dice, what did you do yesterday afternoon? Did. Si ya está did, ya me está hablando en tiempo pasado. Entonces mi respuesta debe ser en pasado. I cleaned my room. ¿Eh? Igualito aquí. Who did Vicky go to the movies with? ¿Con quién Vicky fue al cine? ¿Ya? Vicky fue con sus amigas. ¿Ve? Went, en pasado. ¿Ve? Aquí el verbo lo estoy respondiendo en pasado. Y aquí los verbos en el presente. ¿Sí? De acuerdo a las reglas que se ha dado. Entonces, si yo veo el auxiliar do o das, es que está hablando en presente simple. Si yo veo el auxiliar did, ya está hablando en tiempo pasado. A veces no puede haber una expresión de tiempo, pero solamente me guío por el auxiliar. Ok. Eso es lo que es del simple tense. Ahora nos vamos al continuous tense. También hemos estudiado eso. Durante este bimestre hemos hablado de esos 4 tiempos, ¿sí? Del simple present, simple past. Luego hemos hablado del present continuous y del past continuous. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora el present continuous. Ya. Aquí
En la forma afirmativa utilizamos el subject pronoun, el verbo to be en presente, luego el verbo con ing y luego el complemento. ¿Okay? El verbo to be en presente es am, is, are, ¿verdad? Ok. Ahora en past continuous. Su estructura es la misma, solo que el verbo to be es en pasado. ¿Ya? Ahí ya no es am, is, are, sino es was y were. Ok. Por ejemplo, dice, I am playing in the park in this moment. ¿Ok? El verbo to be está en presente, am. En pasado sería, I was playing in the park 10 minutes ago. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio es en el verbo to be y también en el complemento, en este caso. ¿Sí? Ok, seguimos. My family and I are having lunch now. ¿No? Aquí el verbo to be es are, está en presente. En pasado, my family and I were having lunch 3 hours ago. ¿Ve? Were. Entonces, aquí es donde tenemos que saber qué pronombres va con el verbo to be am, qué pronombres va con el verbo to be is y qué pronombres va con el verbo to be are. Eso ya lo estudiamos el primer bimestre acerca del verbo to be. ¿Ok? Entonces, esto es fácil. Solamente hay que saber conjugarlo. Ok. Nos vamos a la forma negativa. ¿Ok? En la forma negativa es el subject pronoun, el verbo to be en negative, luego el verbo con ing, luego el complemento. ¿Ok? De igual manera aquí, ¿no? Pero el verbo to be es en past, sea was o were. En cambio en el otro, en el presente es am, is, or. ¿No? Ok. Por ejemplo, dice, they aren't listening the class right now. They weren't listening the last class. ¿Ven? Dice, ellos no estuvieron escuchando la clase ahora, no están escuchando la clase ahora. En pasado, ellos no estuvieron escuchando la clase pasada. ¿Ven? Entonces, eso es otro tiempo. Ahora dice, Aurora isn't buying those shoes. Aurora no está comprando esos zapatos. En pasado, Aurora wasn't buying those shoes. Aurora no estaba comprando esos zapatos. ¿Ves? Entonces, ¿en qué cambia? En el verbo to be. ¿Ok? No nos olvidemos que cambia en el verbo to be. Ok. Nos vamos a la forma interrogativa de simple question. Present continuous. Su estructura es to be present, subject pronoun, verb ing, complement with interrogative mark. No se olviden que siempre debe ir el signo de interrogación al final, si no, no es pregunta. Luego, en el past continuous, es igual estructura, solo ¿cuál es la gran diferencia? Que el verbo to be va en pasado. ¿Sí? Por ejemplo, is Alan eating in his house now? Yes, he is. Was Alan eating in his house 5 years ago? Yes, he was. ¿Okay? Si me preguntan con is, respondo con is. Si me preguntan con was, respondo con was. Solamente el subject pronoun lo reemplazo con un subject pronoun. Con un personal pronoun, por ejemplo. ¿Ya? El otro. Dice, ¿Are Eduardo and Luis speaking during the class? ¿Estuvieron Eduardo conversando durante la clase? No, they aren't. ¿Ve? They está reemplazando a Eduardo, no nos olvidemos. They aren't. ¿Ya? Luego, ¿were Eduardo and Luis speaking last class? No, they weren't. ¿Estuvieron Eduardo hablando la clase pasada? No, ellos no estuvieron. ¿Ve?
Entonces, esta es la simple question en present continuous y past continuous. Nos vamos a la WH question del present continuous y del past continuous. La estructura es lo mismo, solo donde cambia en el verbo to be. El verbo to be puede ser en present o en past, ¿no? En present es am, is, are. En past es was y were. Ok, dice, what is Alan doing right now? ¿No? ¿Qué está haciendo Alan en este momento? Ahora en pasado. What was Alan doing 2 hours ago? ¿Qué estuvo haciendo Alan hace 2 horas? ¿Ven? Entonces, ahí está cambiando el verbo to be. ¿Ok? Y ya saben, para que sea continuous, para que tenga la terminación ando, endo, siempre agrego ing. ¿Sí? Eso ya lo hemos hecho detenidamente. Ok. Dice, he is playing chess. Él está jugando ajedrez. He was playing chess. Él estuvo jugando ajedrez. ¿Ven? Entonces, son tiempos muy diferentes. ¿Dónde cambia? En el verbo to be. Ok, seguimos. Who is calling you? ¿Quién te está llamando? Who was calling you? ¿Quién te llama? ¿Quién te está llamando? My friend is calling me. Mi amiga me está llamando. My friend was calling me. Mi amiga estuvo llamando. ¿Ve? Entonces, aquí está el present y el past continuous. Estos son todo el repaso acerca de lo que se trabajó durante este bimestre. Ok, niños. Copy in your notebook the class. I'm gonna send a practice about this. If you have some questions, send them to my WhatsApp. See you next class, students. Goodbye.